¿Qué tal? Con el gusto de saludarles, soy Andrés Mares y este es su programa Reflexiones, transmitiendo como cada miércoles a través de nuestra señal de RTQ en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM, nuestra señal de RTQ conectados contigo. Y hoy vamos a reflexionar sobre la importancia de que entendamos y de que asumamos las interpretaciones y el papel que juegan en nuestra experiencia de la vida. Vamos a ver cómo es que la forma en que nosotros interpretamos nuestras experiencias pues va a impactar en nuestra manera de proceder ante ellas, porque cuando interpretamos una situación, cuando interpretamos una relación, estamos necesariamente asumiendo una postura. ¿Por qué? Porque el ser humano se mueve en términos de significados, se mueve de acuerdo a sus propios conceptos, a sus definiciones de lo que son las cosas y de cómo deberían de ser, y sobre esa base, pues ya vamos decidiendo qué hacemos al respecto o si de plano no hacemos nada al respecto. Pero pocas veces caemos en la cuenta de cuáles suelen ser nuestras interpretaciones y mucho menos nos tomamos la molestia de cuestionarlas para cerciorarnos de que dichas interpretaciones están teniendo algún tipo de fundamento en la realidad. En otras palabras, para cerciorarnos de si tienen validez o no tiene validez. No todo lo que sentimos tiene validez, tampoco todo lo que pensamos tiene validez. Y cuando hablamos de validez, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, a que tengan un fundamento que descanse en la realidad de las cosas, en la realidad de los hechos y no en una mera percepción de nuestra parte hacia ellos. En eso consiste el subjetivismo y muy unido a él se encuentra el relativismo, es decir, pues cada quien interpreta y le da un significado a cada una de sus situaciones y de sus relaciones de acuerdo a las predisposiciones que rigen cada una de nuestras vidas. Y a su vez, esas predisposiciones tienen que ver con nuestras experiencias y cómo las asimilamos, tienen que ver con nuestros aprendizajes y qué es lo que obtuvimos de ellos de una manera práctica. Y todo esto pues va creando una especie de background, una especie de, pues eso, marco de referencia a través del cual pues yo voy creándome expectativas, pero también me voy creando explicaciones de qué es lo que está sucediendo en mi vida y qué es lo que conviene que haga al respecto. Pero obviamente cuando hablamos de interpretar, cuando hablamos de analizar, cuando hablamos de considerar cualquier situación, pues tenemos que estar abiertos a la posibilidad del error. Hay margen de error cuando nosotros nos disponemos a definir, cuando nos disponemos a conceptualizar una realidad y si el error se presentó ya desde esa conceptualización, bueno, pues entonces nos vamos también a equivocar en nuestra manera de proceder. Y si nos equivocamos en la manera de proceder, bueno, pues sobra decir que también vamos a tener que esperar resultados de suyo negativos, porque justamente pues los resultados se generan con base a nuestras acciones y no con base a nuestras meras disposiciones. Entonces, el que yo me equivoque a la hora de percibir una realidad, inclusive desde antes, el que yo me equivoque a la hora de definir una realidad, de conceptualizarla, pues conlleva el riesgo de que me equivoque a la hora de interpretarla. Eso significa que le atribuyo significados que no son los más convenientes porque no son realistas. Y esos significados pues necesariamente están asociados a explicaciones o a expectativas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me equivoco a la hora de definir una situación determinada y me equivoco luego a la hora de interpretarla, entonces estaré asumiendo una postura equivocada frente a dicha realidad y voy a proceder de una manera que no va a ser la más adecuada, no va a ser la más funcional, y de esta forma pues generaré un resultado
por demás negativo. Y eso es lo que va construyendo nuestra experiencia de vida, eso es lo que va constituyéndose nuestra calidad de dicha experiencia. Y muchas personas, en vez de detenerse y decir, caray, a ver, si yo estoy teniendo una pobre experiencia de vida o de mala calidad, pues tengo que ponerme a considerar la posibilidad de que sea yo el que esté equivocándome en algo. Y si seguimos explorando, muy probablemente vamos a descubrir que lo que nos solemos equivocar es desde la raíz, que es la definición, la percepción y la interpretación. Pero no estamos acostumbrados, de hecho tal vez nunca nos hemos planteado, muy probablemente, el cuestionar nuestros significados y por lo tanto el disponernos a examinar nuestras interpretaciones y no en un esquema de generar juicios para ver si tengo razón o no, para ver el grado de precisión o no de lo que estoy interpretando, sino simplemente para determinar si se trata de algo real o no. Porque muchos de nuestros pensamientos y muchos de nuestros sentimientos tienen su origen en la imaginación, tienen su origen en una expectativa, tienen inclusive su origen en un recuerdo, pero no necesariamente tienen su origen en una realidad. Y los sentimientos están diseñados para que nos pongamos a trabajar sobre realidades, no sobre idealidades. Y con mayor razón los pensamientos. Los pensamientos están diseñados para que nosotros podamos, a través de un proceso discursivo, pues llegar a conclusiones después de habernos planteado determinadas preguntas que están asociados a pues, determinadas respuestas o resultados que esperamos obtener en nuestras vidas, y por lo mismo es importante que nos pongamos a considerar con detenimiento cómo solemos interpretar las cosas y sobre qué bases mantenemos o generamos y mantenemos dicha interpretación. Y partiendo de la base de que pues en la vida nosotros, de acuerdo a las experiencias que vamos acumulando, pues vamos generando un tipo de mentalidad que puede ser funcional o no, lo será en algunos ámbitos de nuestras vidas, tal vez desarrollamos una mentalidad que es muy eficiente en el tema profesional o en el tema laboral, pero no lo es tanto en el tema familiar o en el tema social, o al revés, ¿no? A lo mejor tenemos una gran capacidad de percepción y de interpretación muy certera, muy realista en temas de relaciones, pero no así en temas profesionales o en temas espirituales. En fin, que es muy probable que al menos en algún ámbito de nuestras vidas nos estemos equivocando en nuestra manera de interpretar dicho ámbito. ¿Y cómo poderlo saber? ¿Cómo poderlo identificar? Bueno, pues precisamente por los resultados. Es decir, si yo estoy reconociendo que tengo resultados negativos en el tema de la salud, o reconozco finalmente que tengo resultados o estoy teniendo resultados negativos en el tema financiero, en el tema profesional, como ya mencionamos, en el tema de nuestras relaciones, y esos resultados negativos son recurrentes, ¿no? Porque también podemos abrirnos a la experiencia de resultados negativos eventuales, ocasionales, pues todos somos imperfectos y entonces cometemos errores, descuidos, y por eso pues sí nos pueden suceder resultados negativos en cualquier aspecto de nuestras vidas. Sí, pero tras los que vamos son aquellos que suelen ser recurrentes, que suelen ser ya de tal manera característicos de nuestra experiencia de vida que ya nos están generando un desgaste profundo, un desgaste también acumulado, y en ese sentido, pues empiezo el proceso de introspección y me pregunto, bueno, ¿en qué áreas, aspectos de mi vida no estoy obteniendo de manera habitual los resultados que me gustarían? Bueno, pues en el tema de la salud, en el tema financiero, en el tema de las relaciones, en el tema espiritual, en cualquiera que sea el tema en donde reconozcamos, primero identifiquemos y luego reconozcamos que estamos obteniendo algún tipo de resultado
negativo recurrente, entonces ahí nos detenemos porque es ahí, en ese tipo de situación, en donde hemos de ponernos a considerar con cuidado cuál pudiera ser el tipo de interpretación que estoy dando, que estoy generando ante ese aspecto de mi vida, ante esa relación, y por lo mismo, al yo cuestionarme sobre lo que significa para mí lo que está sucediendo, ya empieza un proceso de exploración muy importante, muy poderoso, que me va a permitir, si persevero en él, identificar los cambios que he de procurar, en este caso específico, en mi manera de pensar, para poder lograr aspirar a nuevos y mejores resultados en dicho ámbito. Pongamos, por ejemplo, que los resultados que me tienen insatisfecho, pues son respecto al tema financiero, y que eso se traduce a una pues falta de capacidad de compra, no me está alcanzando el dinero, y entonces ya llevo meses o años con esa situación, ya está el estrés que me ha significado, que me ha generado, que definitivamente pues vale la pena que me ponga a explorar qué es lo que suelo pensar al respecto, ¿no? Cuáles son mis significados, mis definiciones primero, luego mis significados y finalmente la interpretación que hago de lo que me está ocurriendo en este ejemplo, en el tema financiero, para empezar a descubrir errores de mi parte, o a lo mejor esto descubriré que me estoy equivocando en la manera de proceder, porque efectivamente me estoy equivocando en la manera de procesar ese tema. Y entonces la pregunta que me hago es, ¿qué significa para mí el no ganar lo suficiente? Es una manera de concretar este ejercicio de exploración, de descubrimiento. No es un ejercicio, cuidado, de autojuicio. No se trata de que lleguemos a sentirnos culpables por lo que podamos descubrir, porque la realidad es que la culpa, pues realmente cuando no hay dolo en una experiencia determinada o en un proceso determinado, pues no tiene sentido experimentarla. Se puede experimentar arrepentimiento, sí, tal vez remordimiento, pero la culpa no. Pero como sea, volviendo al ejemplo, vamos a pensar que yo, al responder a esta pregunta, pues digo, lo que significa para mí que no me alcance el dinero es que no soy lo suficientemente competente en el ámbito profesional y por eso no gano lo suficiente. O a lo mejor la respuesta a esa pregunta es que no sé cómo ganar más dinero, pero como sea, ya la búsqueda de una respuesta ante esa pregunta ya me está promoviendo tal cual un ejercicio de reflexión, en donde lo primero que tengo que identificar son los significados. Y por eso la pregunta versa sobre ello. ¿Qué significa para mí no ganar suficiente dinero? Entonces, cuando ya identifiqué ese significado, pues significa que, ¿no?, ya estoy un paso adelante en el identificar a su vez cuál está siendo mi manera de pensar al respecto y por ende cuál está siendo la interpretación que estoy realizando de ello. Y si yo descubro esa interpretación, pues ya estoy en condiciones de poderla analizar, de poderla sopesar, no de juzgarla. Reitero, el juicio no hace más que alimentar culpa y resentimiento, y no queremos ni necesitamos de eso. Lo que necesitamos es descubrir cuál es el problema, el posible problema de percepción, y ponernos a trabajar sobre ello para corregirlo. Porque una vez que cambiamos nuestra mentalidad, una vez que cambiamos la manera en que interpretamos las cosas de forma que sea más realista, pues por supuesto que terminaremos dando con las opciones, con los remedios, con las soluciones que sean pertinentes para poder hacer frente a la situación y poderla resolver, poderla superar, poderla corregir, poderla mejorar, lo que sea que proceda a hacer al respecto, pero habiéndonos cuestionado, reitero, la raíz que suele ser de nuestros problemas en la vida. Y esa raíz la vamos a encontrar justamente en nuestra manera de pensar. Bien, entonces, ya que me pongo a explorar el significado de
aquello que estoy viviendo de una manera negativa por los resultados que estoy obteniendo. En el ejemplo que estamos manejando, pues es un tema financiero. Y vamos a pensar que la respuesta que tengo respecto a la pregunta de qué significa para mí el que yo no gane lo suficiente, vamos a pensar que sea la de que no sé cómo ganar más dinero, ¿no? Estamos interpretando que nuestra situación financiera está asociada a una falta de conocimiento, ¿no? Y entonces, en esa falta de conocimiento, pues estamos dando con muy probablemente la causa de cuál sea en el fondo mi situación. Pero eso no significa que necesariamente dicha causa sea real. A lo mejor simplemente es otra percepción sobre la posible causa de esta situación. ¿Cómo sabemos que estamos hablando de una causa real o de una causa percibida? Bueno, pues justamente porque si se trata de una causa real, pues entonces tendremos fundamentos externos que validan que realmente ese es el problema. Y entonces, volviendo al ejemplo, si yo digo es que no sé cómo ganar más dinero y entonces lo constato con la realidad porque efectivamente pues llevo años haciendo lo mismo para ganar dinero, pero eso que llevo años haciendo pues ya no me genera lo suficiente. Entonces, ante el planteamiento de qué más o qué distinto puedo hacer para ganar más, pues resulta que no sé, no tengo idea. Y entonces efectivamente es un tema de que mi situación financiera, en este ejemplo ficticio, pues se debe a una falta de conocimiento. Entonces, ¿qué procede? Bueno, pues obviamente si es realmente por una falta de conocimiento, lo que procede es que tome la decisión de ponerme a aprender, a conocer, a descubrir nuevas formas de generar ingresos. Y entonces pues pongo manos a la obra, me aplico y ahora sí que como se dice, santo remedio, se va corrigiendo todo el proceso y pues todo el mundo feliz y contento. En vez de eso, ¿qué solemos hacer? Bueno, pues le echamos la culpa a la situación del país, le echamos la culpa a algún evento de nuestro pasado, tal vez aquel percance familiar por el cual yo no pude concluir mis estudios, qué sé yo. La verdad es que tenemos la manía de más que estar buscando causas y por lo tanto remedios, lo que nos dedicamos a hacer es estar buscando culpables, es estar buscando a quién o a qué podemos señalar para que explique nuestra situación, en vez de decir, bueno, a ver, voy a irme a la raíz de la situación para encontrar la manera de corregirlo, para encontrar la manera de mejorarlo. Y entonces sí, habiéndome puesto en acción, pues hacerme cargo de la situación y por lo tanto pues mejorar, que terminará sucediendo el resultado. Pero hay que disponernos con humildad a partir de la base de que puedo estar equivocado en mi manera de interpretar algo. Y esto se vuelve más delicado y también más importante a la vez cuando se trata de un tema asociado a alguna de nuestras relaciones, porque ahí nos vamos a topar con que el orgullo pues no va a facilitar, no va a promover el que nosotros nos pongamos a cuestionar nuestros significados y nuestra manera de interpretar la situación. ¿Por qué? Porque tal vez en ningún otro tema como en las relaciones, el orgullo nos mueve a una incesante búsqueda de tener siempre la razón. Y es curioso cuando nos ponemos a considerar, bueno, ¿por qué es tan importante tener la razón? Porque pareciera tratarse de una cuestión de vida o muerte y de manera especial en nuestras relaciones, porque pareciera ser que si no tenemos la razón nos va a pasar algo muy grave, ¿no? No sé, nos vamos a enfermar, nos vamos a desintegrar. A ver, cuando no tenemos la razón, lo que procede es reconocerlo y corregir, punto. Pero es increíble la cantidad de personas que no están dispuestas a reconocer que no tienen la razón. Como si el tener la razón fuera lo que me constituyera el principio de identidad y de existencia. O sea, si yo no tengo la razón, entonces no soy nada. A ver, si no tienes la razón, simplemente es que no
tienes algún tipo de conocimiento o tu percepción justamente pues falló o estuvo incompleta o tal vez de plano equivocada, pero bueno, a ver, no pasa nada. Cuando uno cae en la cuenta de que no tuvo la razón, pues uno tendría que celebrar más bien el que ya se dio cuenta de ello, porque gracias a ello uno puede corregir un concepto, uno puede corregir un significado, uno puede corregir una interpretación, y entonces al haber realizado dicha corrección, pues uno necesariamente se va a encontrar en una posición mucho mejor que en la que se encontraba cuando caía en ese error. Pero volvemos al punto, al tema de las interpretaciones, no lo vemos así. El no tener la razón lo vemos como algo humillante, como algo que refleja que somos menos, que somos incompetentes, que somos, pues no sé, insuficientes, cuando, a ver, simplemente se trata de naturaleza humana, frágil, imperfecta, que tiene que entender que la percepción es imposible que siempre sea acertada. ¿Por qué? Pues porque por definición una percepción nunca podrá ser completa, al menos. Es como querer afirmar que un mapa puede llegar a ser de la misma extensión que un territorio. Pues no, eso es imposible. Siempre el territorio será más extenso que un mapa y por lo tanto que la descripción que ese mapa pueda hacer de él. Y por lo tanto, pues cuando tenemos un mapa, pues lo tenemos a sabiendas de que pues, nos va a describir una porción del territorio, una parte del territorio, pero no pretendemos que ese mapa nos describa con precisión y en una escala de 1 a 1 todo el territorio. Pues eso es absurdo. Pues lo mismo sucede con nuestra percepción. Nuestra percepción no nos puede explicar toda la realidad que estamos viviendo. La percepción nos puede explicar una parte de la realidad, nos puede explicar un aspecto de la realidad, un ángulo de la realidad, pero no toda la realidad. Y entonces por eso hemos de estar abiertos pues a los márgenes de error a la hora de considerar una situación, a la hora de considerar una relación y andar cuidadosos de que ese margen de error, una de dos, o lo descubramos lo más pronto posible o al menos no andemos pregonando que tenemos la verdad absoluta, porque seguramente estaremos manejando, lo reconozcamos o no, un cierto margen de error en nuestras percepciones y por lo tanto en las explicaciones que hacemos de las cosas. Entonces, si yo parto de esa premisa, pues seré una persona humilde a la hora de relacionarme con los demás y al menos tendré la iniciativa de preguntar en lugar de suponer. Porque ¿cómo le causa daño a nuestras relaciones el que demos por hecho suposiciones que solo son eso, presupuestos de los que partimos, pero que no necesariamente son realidad? Es decir, ¿cuántas veces suponemos la intención de alguien? ¿Cuántas veces suponemos la actitud de alguien? ¿Cuántas veces suponemos los motivos de alguien para proceder de X o Y manera? Y con qué frecuencia nos equivocamos porque más adelante algún tipo de situación o la misma persona pues nos aclaran que eso que estábamos pensando al respecto de su actitud, de su intención o de su motivación, pues no era real, ¿no? Era una simple percepción personal con ese margen de error del que hablamos y en donde pues una vez más nos equivocamos al malinterpretar la forma de ser o de proceder de otra persona. En todo caso, si sospechamos a través de una suposición determinada intencionalidad o motivación en las personas para proceder de una u otra manera, pues hay que ser humildes y preguntarles, oye, ¿esta forma de ser conmigo se debe a esto? ¿O tienes algún problema conmigo? ¿O por qué sigues en este plan? ¿O por qué lo que sea? Hay que preguntar. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué callas lo otro? Y entonces ya estaremos avanzando de manera significativa en el tema de la comunicación con los demás
cuando justamente por partir de esta posibilidad de equivocarnos en interpretar la forma de proceder de los demás, pues nos abrimos a la pregunta en vez de engancharnos, de aferrarnos a nuestra suposición. Bien, entonces estamos reflexionando sobre nuestras interpretaciones en nuestras vidas y las implicaciones que tiene el que acertemos o no en ellas, porque de la interpretación que yo haga de algo, pues asumiré una postura y de esa postura pues se van a derivar formas de proceder que pues invariablemente van a generar algún tipo de resultados. Y aquí pues no hay necesidad de complicarnos la existencia. Al final solo hay dos tipos de resultados, ¿no? Los que funcionan y los que no funcionan, o los positivos y los negativos. Entonces, si yo llevo tiempo, como decíamos, ya obteniendo resultados que no quiero porque son negativos, porque no me gustan, porque no me sirven en algún área de nuestras vidas, entonces tenemos que ponernos a considerar en la gran posibilidad de que estemos fallando en algo nosotros, y convendrá pues descubrirlo, y habiéndolo descubierto pues trabajarlo para que podamos aspirar a una situación muchísimo mejor en nuestras vidas, en vez de estar gastando tiempo y energía buscando culpables e inventando justificantes. Pues vamos mejor a animarnos a explorar en qué pudiéramos estarnos equivocando habitualmente. Y solo hay dos opciones: o me estoy equivocando en la manera de procesar las cosas, o me estoy equivocando en la manera de proceder, y generalmente van de la mano. O sea, cuando yo me estoy equivocando en la manera de proceder, pues la mayoría de las veces es porque me he equivocado en la manera de procesar lo que estoy experimentando, y por eso el error se vuelve recurrente, porque sigo partiendo de la misma premisa equivocada, de la misma percepción incompleta, relativa, subjetiva, y pues por lo mismo sigo haciendo lo mismo, y por lo tanto pues sigo obteniendo los mismos resultados. Pues no podía ser de otra manera. Ahora, ya dijimos, hay que explorar nuestros resultados negativos, hay que cuestionarnos sobre lo que significa para nosotros, o qué explicación le damos nosotros a la obtención de esos resultados, y pues lo que sigue es ver si contamos con validez a la hora de identificar nuestros pensamientos respecto a lo que está sucediendo. Hay que tener presente que nuestros pensamientos, al menos una buena cantidad de ellos, pues no son autocreados en realidad. Tienen su origen en otras personas. Probablemente en lo que aprendimos de nuestros padres, de nuestros maestros, pero sin duda alguna que tienen su origen la mayoría de nuestros pensamientos actuales pues en la infancia, máximo en la adolescencia. Y esto es importante tenerlo presente, porque ya de suyo amerita que hagamos pues una especie de auditoría, previo inventario de cuáles son esos pensamientos recurrentes sobre esos temas en los que no estoy obteniendo los resultados que quiero, porque en aquellos temas en los que sí, pues no tengo que estar explorando nada, pues más bien ahí lo que tengo que estar haciendo es valorarlo, agradecerlo, disfrutarlo y compartirlo, ¿no? En aquello que va bien en mi vida, no hay que hacer mayor cosa. Digo, tal vez algunos cuidados, evitar descuidos, pero poco más que eso. Pero de aquellos temas en los que sí, francamente, estoy obteniendo resultados insatisfactorios, pues ahí sí tengo que aplicarme con humildad. Y por eso decíamos que el tema de que yo tenga la razón no es el tema sobresaliente o fundamental en las relaciones, sino que el tema sobresaliente y fundamental en las relaciones es que yo sea capaz de servir, ¿no? Si yo no sirvo, pues no tiene sentido que alguien se relacione conmigo, ¿no? Si no le presto algún tipo de servicio, si no le genero algún tipo de aportación, pues como por qué esa persona iba a relacionarse conmigo. Pues le voy a quitar tiempo, le voy a quitar energía, voy a hacer un estorbo más bien en su vida. Claro,
es una excepción el tema de la codependencia, pero bueno, no es el tema de nuestra reflexión de hoy. Vamos a dejarlo pasar. Pero lo que sí es el tema es el de las interpretaciones, el de los pensamientos. Y entonces yo tener mucho cuidado de que no se trata de quien tiene la razón en una relación, sino de quien sirva mejor en una relación. El que se vuelve taquillero en una relación es el más servicial. Digo, sí, hay taquilleros que lo son por su carisma, por su belleza, por su inteligencia, por su, no sé, dinero inclusive, pero los auténticos, carismáticos, por llamarles de alguna manera, son aquellos que son serviciales, y no por naturaleza, sino porque se volvieron serviciales. Y lo que hay detrás de una persona servicial, pues hay algo muy poderoso, hay algo muy importante, que tendría que ser hasta aspiracional en nuestras vidas. ¿Qué hay detrás de una persona que logró ser servicial? Bueno, pues hay un gran autodominio, hay una superación del egoísmo que sin duda alguna es esencial para que nosotros podamos aspirar a la experiencia de dicha y de paz en nuestras vidas. Si yo supero mi egoísmo, puedo realmente aspirar a una vida en paz y en dicha. Si yo no supero mi egoísmo, no va a haber forma, tal vez logre algunas formas o formatos temporales, pero muy superficiales, de dicha y de paz. Pero si he logrado ser servicial, significa que he superado mi egoísmo, como acabo de mencionar, pero también significa que he asumido un compromiso con valores y me he desentendido de mis sentimientos. Yo dirá, Andrés, pero ¿cómo me voy a desentender de mis sentimientos? Bueno, ya exploraremos eso en la siguiente reflexión dentro de 8 días, primero Dios, pero sí quisiera centrarme en el aspecto ahora de que mucho de lo que planteamos como indeseable, como innecesario, como hasta despreciable en el tema de las relaciones, por ejemplo, pero se puede hacer extensivo a cualquier otro tema de nuestras vidas, tiene que ver con valores como el servicio, tiene que ver con virtudes como la humildad, tiene que ver con disposiciones como el aprendizaje, que no son taquilleros de suyo. ¿Por qué? Pues porque implican esfuerzo, implican renuncia, implican pues rectitud, y mucha gente pues no está dispuesto a ello. ¿Y esto qué tiene que ver con las interpretaciones, Andrés? Bueno, tiene mucho que ver con las interpretaciones, porque si yo me sigo obsesionando o si sigo haciendo del tener la razón uno de los principios rectores de mi forma de ser, pues me voy a seguir equivocando en la manera de interpretar las cosas. Es más, el desafío que te planteo el día de hoy es más bien que partas de la base de que no sueles tener la razón. Y si partes de esa base, entonces te pondrás en lo que yo llamo el modo observador, que es un modo fundamental para el progreso en nuestras vidas, sobre todo en el tema espiritual. ¿Por qué? Porque estar en el modo observador significa que ya dejaste de estar en el modo analítico, enjuiciador, que es el modo que alimenta nuestra habitual resistencia en la vida. Y cuando nosotros vivimos habitualmente resistiéndonos a lo que sea en nuestras vidas, entonces lo único que estamos haciendo es desperdiciarlas de manera miserable. ¿Y eso por qué razón? Bueno, porque cuando yo estoy en el modo resistencia, pues estoy generando la persistencia de aquello a lo que me estoy resistiendo, ¿no? Sí, ya sé, suena como un trabalenguas, pero la realidad es que lo que resistes persiste, y por eso no tiene ningún sentido que yo siga resistiéndome a lo que me pasa, porque en esa medida seguiré promoviendo que me siga ocurriendo. En cambio, cuando me dejo de resistir y digo, ok, a ver, voy a dejar de resistirme, voy a empezar a observar en vez de simplemente criticar lo que me está pasando o lo que me están haciendo, voy a poner atención, voy a observar para aprender, para descubrir, y habiendo descubierto y habiendo aprendido, modificar aquello que yo no, aquello a lo que me estoy resistiendo, y poderlo superar y poderlo arreglar, o simplemente aprender a vivir con ello el resto de mi vida. Lo que sea requiere de mí la disposición a renunciar
a la pretensión de siempre querer tener la razón. ¿Por qué? Porque eso lo único que provoca es cerrazón en mi mente, es una mentalidad obtusa, y eso me pone en seria desventaja para poder hacerme cargo de hechos reales en mi vida, que son los que puedo mejorar, y no de simples conceptos sobre los cuales se puede especular toda la vida y de todas maneras no llegar a nada en particular. Bien, entonces si yo renuncio al afán de tener siempre la razón y más bien lo invierto y me dispongo a una disposición más humilde, que parte de la premisa de que habitualmente no tendré la razón, ¿por qué? Por falta de información. Ojo, aquí hay algo importante que subrayar. No necesariamente el que yo no tenga la razón me hace una persona tonta, ¿no? O una persona, pues sí, imbécil. No, a ver, el que yo no tenga la razón habitualmente será por falta de información. Punto. Y es muy natural pues no contar con toda la información. Digo, suena hasta irónico en la era de la información que uno no pueda tener toda la información, pero pues es una realidad humana. Yo no puedo tener ni tengo por qué tener toda la información sobre todo lo que pueda acontecer en una sola jornada. ¿Sí? Habrá cosas que no sepamos, habrá cosas que ignoremos y por lo mismo pues careceremos de tener la razón en ciertas situaciones o bajo ciertas circunstancias. Bueno, pues sí, no puedo tener la razón siempre porque no puedo disponer de toda la información siempre. Y aunque pudiera, ¿no? Vamos a pensar en el caso ficticio de que se pudiera contar con toda la información sobre todos los aspectos, todavía está el filtro de la interpretación que yo haga de esa información. Entonces también puedo no tener la razón, no por falta de información, sino por un error de interpretación. Y ahí es donde, retomando nuestra reflexión, hemos de tener conciencia de que nos podemos equivocar y nos solemos equivocar a la hora de interpretar las cosas. ¿Sí? Porque en la interpretación influyen estados de ánimo, en la interpretación, por supuesto que influye nuestra propia biografía. Como se suele decir, cada quien habla de acuerdo a cómo le fue en la feria, y si te fue como en feria, pues no ni qué decir de cómo va a ser tu manera de interpretar las cosas. Tenderá a ser negativa, tenderá a ser desconfiada, tenderá a ser, pues no sé, manipulada, y eso pues es algo que hay que presupuestar, porque mientras no veamos las cosas como son y las sigamos viendo como somos, pues nos seguiremos equivocando en por lo menos algún aspecto de nuestras vidas, y por ahí, por esa experiencia recurrente de equivocación, pues se van a estar generando y acumulando experiencias de dolor. Y ya de por sí el dolor, pues eso es todo otro tema de reflexión, porque así que digamos que sepamos manejar el dolor, pues la verdad es que no. Tan es así que cada vez asumimos posturas más evasivas con respecto al dolor, en vez de simplemente asumirlo, confrontarlo, para finalmente podernos liberar de la experiencia de dolor. Pero bueno, ese es otro tema, es otra reflexión. Entonces, lo único que queremos es subrayar la importancia de que no confiemos tanto en nuestra manera de interpretar. Y en la medida en que podamos hacerlo, pues mejor ponernos a investigar más, a averiguar más, a indagar más, porque así como mencionábamos respecto a las relaciones, es mejor preguntar que suponer, pues esto aplica para cualquier aspecto y para cualquier rol en nuestras vidas. Hay que tomarnos la molestia, hay que tener la iniciativa de ser más profundos y más cuidadosos a la hora de hacer un planteamiento. ¿Por qué? Porque justamente partimos de la base de que podemos estar equivocados por falta de información o por un error de interpretación. Y entonces por eso conviene estar en el modo observador. En el modo observador, como yo no estoy presuponiendo, yo no estoy predispuesto, solo estoy prestando atención a lo que sucede, confiando en que por la vía de la intuición voy a obtener, vamos a decirlo así, un significado mucho más verídico, una interpretación mucho más real de lo que está sucediendo. Y aquí todo otro tema, el de la intuición. ¿Por qué? Porque si bien
difícilmente negaremos su importancia y su utilidad. La verdad es que muy pocas personas son lo suficientemente intuitivas, no porque carezcan de esta facultad, sino porque no la han desarrollado, porque estamos muy apegados, muy aferrados a dar con respuestas, soluciones o encontrarnos con la verdad a través del raciocinio, a través de la especulación, a través del discernimiento. Que a ver, sí se vale cuando estamos hablando de realidades físicas y materiales, pero ya no se vale cuando estamos hablando de realidades más profundas como pudieran ser las emocionales y las espirituales. O sea, yo sí me puedo servir del razonamiento para poder calcular un traslado, un viaje y presupuestar cuánto me va a costar. Yo sí puedo servirme del discernimiento para determinar si un tipo de empleo puede ser mejor que otro de acuerdo a ciertos parámetros. Para ese tipo de cosas sí, puede ser muy útil y por supuesto conveniente basarnos en el cálculo y en la razón para poder identificar cuál es mi mejor opción, pero hay muchas otras situaciones, muchas otras experiencias en la vida que yo no puedo pretender resolver desde la razón. Es más, no me va a cuadrar la razón. Hay mucho de misterio en la experiencia cotidiana de la vida y para eso no me sirve sacar mi calculadora y ponerme a hacer planos y maquetas, renders se les llama ahora. ¿Por qué? Porque no son cuantificables. Entonces, para todo aquello que no sea medible, para todo aquello que no sea cuantificable, la razón, lejos de servirme, me estorba. Entonces, para eso está la intuición. La intuición nos conecta con una realidad de conocimiento mucho más profundo, mucho más misterioso, sí, no lo vamos a negar, pero mucho más claro, mucho más práctico inclusive, por increíble que suene, y el hecho de que nosotros hagamos a un lado nuestras interpretaciones para prestar atención a lo que sucede en vez de juzgarlo, en vez de analizarlo. Al prestar atención, la intuición se va a encargar de manifestarme, de revelarme, de inspirarme cuál es la mejor postura que hay que asumir frente a dicha situación. Ahora, también hay que decirlo, para que una persona se pueda volver cada vez más intuitiva, tiene que lograr ser más tranquila interiormente. Tiene que tener una mente mucho más quieta que la que habitualmente tenemos y que está obsesionada con todos los problemas, pendientes, tareas, todo lo que puede salir mal y que la tiene agobiada, que la tiene estresada, que la tiene contrariada. ¿Por qué? Pues porque pretende resolverlo y no puede. Así de simple. Por eso cuidado con nuestras interpretaciones. ¿Por qué? Porque suelen tener un sesgo muy grande. Insisto, ese sesgo puede venir o esa distorsión puede originarse en nuestro estado anímico, ¿no? Imaginemos cómo podemos interpretar las cosas en un día cualquiera si estamos de malas. Pues nos vamos a equivocar. Nuestro margen de error a la hora de interpretar lo que sea cuando estamos de malas es mayor. Y lo mismo pasa si estamos cansados. Y lo mismo pasa si estamos contrariados. Y el solo hecho de saber que no siempre contaremos con toda la información para considerar determinada situación, ya con eso solo tendríamos que ser prudentes, ser sensatos y decir, a ver, me la voy a tomar con calma, voy a prestar mucha atención y voy a confiar en que a través de la intuición, desde una realidad superior, se me va a revelar qué es lo que está pasando y por lo tanto también cuál es mi mejor opción frente a aquello que me está pasando. De no ser así, entonces me expongo a seguirme equivocando en la manera de interpretar. Y ya para cerrar nuestra reflexión del día de hoy, pues nada más hacer un comentario sobre la importancia que tienen por lo mismo nuestros conceptos. ¿Sí? Parece increíble, parece mentira de hecho, que muchas personas van por la vida queriendo funcionar partiendo de una premisa que suele estar equivocada la mayoría de las veces. ¿Y cuál es esta premisa? Pues la de que todo mundo entiende lo mismo de lo mismo que yo. Y no es así. Todos vamos por la vida con conceptos distintos sobre las mismas realidades. Ejemplo, el amor. Cada quien va por la vida con su concepto de amor, ¿no?
y piensan que todo mundo compartimos el mismo concepto. Claro, ¿qué se deriva de eso? Que todo mundo está esperando ser amado de la misma manera. Uh-huh. Y además va a amar de la misma manera a todos los demás. Pero cuando en la práctica te das cuenta de que no, bueno, en parte dices, sí, hay diferencia de temperamentos. Ok, sí. La diferencia de temperamentos, la diferencia de culturas, la diferencia de usos y costumbres familiares, pues sí, complican la convivencia, la desafían, ¿de acuerdo? Pero nada puede afectar tanto a una relación como la disparidad de conceptos, la divergencia, la diferencia entre los conceptos. De tal manera que en el caso que estoy citando, si cada quien entiende algo distinto por amar o por amor, pues nadie se va a sentir amado o va a recibir reclamos de su manera de amar. ¿Por qué? Porque no hay una coincidencia en el concepto. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque no sabemos de qué manera las otras personas están conceptualizando aquello de lo que estamos hablando. Y seguramente habrá un tema de disparidad, de divergencia, de diferencia entre los conceptos y por lo tanto entre las percepciones, las interpretaciones y las posturas. Por eso es importante, y ahora sí ya con eso terminamos, el tema del diálogo. El tema del diálogo es fundamental para comunicar, entre otras cosas, significados, definiciones, interpretaciones y que se puedan evitar a base de la aclaración por los malos entendidos. Porque al final, lo que en un alto porcentaje, tal vez el mayor porcentaje del desgaste que se experimenta en una relación, sobre todo las relaciones íntimas, es el tema de los malos entendidos. Y esos malos entendidos tienen que ver con un problema de comunicación, porque o hubieron malas explicaderas o hubieron malas entendederas, como diría San José María Escriba, y así es, ¿no? Y eso porque andamos suponiendo en vez de estar indagando. Bueno, pues hasta aquí, como siempre, nuestra reflexión. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden contactarme a través de mi página www.andresmares.com o, si lo prefieren, pueden incorporarse a nuestro grupo de Telegram, Reflexiones con Andrés Mares, donde subo podcast con cierta regularidad para que sigamos reflexionando juntos. Gracias por su interés, gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.